Sabemos que vamos a tener una reunión especial. Vamos a celebrar la Pascua y también lo vamos a hacer con algunos símbolos judíos y nosotros le vamos a agregar el simbolismo cristiano en Cristo. Y nos estamos preparando para eso. Esto es un tiempo especial para la sociedad que estamos viviendo en estos días. La Pascua es a nivel cristiano y aquellos judíos también que han creído en Jesús la celebran, gran parte de la humanidad. No sé lo que por ahí significa para ustedes, pero quiero compartir esta palabra que nos ayude a entender un poquito lo que es la Pascua. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiero que usted me ayude a repetir una palabra que se encuentra aquí, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta palabra quiero que podamos encontrar el equivalente de estos dos versículos bíblicos. La palabra nos está diciendo que todo lo que tenga que ver con las fiestas, sabe que la Pascua era una de las 7 fiestas que festejaban en Israel y que se festeja aún, con un significado, con un llamado y un propósito de Dios. Nos lo deja en la Escritura, pero el apóstol Pablo está diciendo que eso es sombra de lo que había de venir. En el caso de Hebreos, dice, está hablando de los sacrificios, está hablando que los sacrificios que se hacían de los animales no podían llegar a ser perfectos a la persona que los sacrificaba. Pero todo eso que nosotros veíamos y leemos en el Antiguo Testamento era parte de lo que iba a venir. Era una sombra de lo que iba a llegar. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, por ejemplo, las dimensiones que tenía el tabernáculo, cómo Dios le había dado a Moisés las medidas exactas y le había dado el diseño exacto. Tal vez uno lee en el tabernáculo, uno lee tal vez en esa forma que Dios lo planteó y uno dice, bueno, eso no entiendo lo que significa. A ver, aunque no entiendas todo lo que significa, eso nos hablaba de algo que iba a venir. Eso era una sombra de lo que iba a llegar. Cuando estamos hablando de la Pascua, también estamos hablando de una sombra de lo que iba a venir. Cuando estamos hablando de una sombra de alguien, cuando vos ves la sombra de alguien, vos no ves el detalle. Justamente, es una apariencia, es una silueta de alguien, una silueta de algo, pero no te da
la claridad. ¿Queda claro eso? ¿Me explico con eso? Entonces, todo lo que nosotros vemos en la Pascua, en el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que iba a suceder. Desde el momento que Adán y Eva pecaron y cayeron y el pecado entró en el mundo, Dios sabía lo que el pecado le iba a hacer a la humanidad. Entonces, Él ideó un plan. Y ese plan lo fue llevando a lo largo de la historia. Por eso cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, todo lo que leamos encontramos que apunta hacia algo. No solo hacia algo, sino hacia alguien. ¿Quién es ese alguien a quien apunta el Antiguo Testamento? Jesús. Ese era el plan de Dios. Ese fue el plan y Él lo fue armando, lo fue trabajando. Encontramos historias que nos hablan. Por ejemplo, José, encontramos en José un tipo de Cristo. Cuando hablamos de Moisés, encontramos en Moisés un tipo de Cristo. Cristo significa libertador. ¿Quién era el libertador para el pueblo hebreo? Moisés. Por eso encontramos en la vida de Moisés muchas cosas que se parecen al Señor. Y eso que vivió el pueblo de Israel en Egipto tiene mucho que ver con lo que nosotros también vivimos. En esta tarde, más adelante, vamos a ver cómo esos símbolos de la Pascua judía también tienen que ver con Cristo, tienen que ver con lo que Él hizo por nosotros. Dice en la Escritura, a ver, yo quiero que leamos algunos versículos bíblicos y ahora sí, lo de la Pascua, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Quiero dejarte, aunque sea algunos pensamientos, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. No fue casualidad que ese mes que Dios había elegido a partir, o sea, el calendario que tienen hoy los judíos es un calendario distinto al nuestro. Para ellos, este tiempo es el comienzo del año. ¿Y por qué? Porque ellos salieron de la esclavitud justamente en este tiempo. Para ellos, la persona más importante en la Escritura es Moisés. Y justamente nosotros leíamos el libro de Hebreos. ¿Sabés qué me dice el libro de Hebreos? ¿Alguna vez lo podés hojear? Y aunque sea viendo los títulos, una de las cosas que habla el libro de Hebreos es certificar y afirmar que Jesucristo es más grande aún que Moisés. Que Jesucristo es más grande aún que los ángeles. Que Jesucristo es el perfecto sacrificio dentro de todas las cosas que habla. Por eso habla de la sombra, o sea, está hablando de Cristo. Cristo era el que venía, Cristo era el que es el verdadero libertador. Moisés, sí, Moisés sacó al pueblo de Egipto. Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Egipto, pero Dios usa a Jesucristo para librarnos del pecado, para librarnos de nuestro Egipto, para librarnos de nuestro desierto. ¿Va entendiendo? Una de las cosas que significaba ese primer mes, y lo acabamos de leer, es de un nuevo comienzo. Y en esta noche hay personas que necesitan comenzar de nuevo. Hay personas que necesitan un nuevo comienzo. Yo creo en los bautismos, no solamente en el bautismo en agua, creo en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es sumergirte.
Y de la misma manera que necesitamos sumergirnos en agua, necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos en su presencia. Y aunque creo que hay un bautismo de agua, creo que hay muchos bautismos en el Espíritu. No sé cuántas personas han tenido alguna vez un bautismo en el Espíritu. Cuando vos tenés un bautismo en el Espíritu, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Porque ya te empezás a dar cuenta que no te manejás solamente por lo natural, sino que el Espíritu Santo empieza a tomar un control de tu vida y empieza a hacer unas transformaciones que van más allá de tus fuerzas. Más allá, por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, esa gente que antes había sido cobarde, esa gente que en cualquier otro momento se hubiera escondido, ahora están en el medio de la sociedad, hablando en otras lenguas. La gente tratándolos como borrachos, a ellos no les importaba. Algunos los amenazaron para que dejaran de predicar, a ellos no les importaban. A otros los mataron, ellos siguieron adelante. Los quisieron detener de todas las maneras posibles, pero ellos siguieron avanzando, siguieron conquistando. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran fuertes en sí mismos? ¿Porque ellos eran valientes en sí mismos? No, era porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Ellos se habían sido sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora te voy a decir algo. Muchas veces pasa que después de un tiempo nosotros empezamos en nuestra vida a sentirnos que nos falta algo. A pesar de que hemos sido sumergidos en alguna etapa de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le llama a eso ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra griega es estén continuamente siendo llenos. O sea, es una palabra un continuo, es un constantemente. Pero si por alguna razón vos te vaciaste, si por alguna razón vos te enfriaste, si por algún motivo vos te quedaste, necesitas nuevamente ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso en esta tarde? Yo creo que Dios puede traerlo. Y mira, yo creo que a pesar de que uno puede venir a la iglesia y uno puede estar bien con el Señor, yo quiero algo más. Hablamos en estos días y es esa palabra que viene a nuestros corazones. Dios tiene más. Hay algo más. Dios tiene algo más. Y yo quiero eso que Dios tiene. Eso más, eso extra que Dios tiene para nosotros. Por eso esto es un nuevo comienzo. Aunque el enemigo a veces quiera venir sobre nuestras vidas y quiera aplacarnos, que es lo que hizo Faraón. Faraón lo que quiso hacer es detenerlo a Moisés y detener a todo el pueblo. En realidad la historia es larga para compartirla en esta tarde, pero primeramente él quería dejarlo ir, pero en realidad lo quería dejar ir por partes. No quería que fueran todos. Primero dijo, bueno, vayan los hombres. Después dijo, bueno, se pueden ir, pero no pueden ir los chicos. Bueno, se pueden ir, pero no pueden ir los animales. Alguna vez prediqué acerca de eso. Y le decía que muchas veces el enemigo quiere que nosotros nos vayamos, pero quiere quedarse con algo de nuestras vidas. Quiere quedarse con algo de nosotros. Porque sabe que si él se queda con algo de nosotros en Egipto, él se termina quedando con nosotros. Por eso hay algunos que por ahí empezaron a caminar hacia la tierra prometida, pero dejaron algo en Egipto. Y tal vez esta es la tarde en que directamente diga, más enemigos, si vos querés quedarte con eso, quédate. Yo me voy a la tierra prometida. Me voy para lo que Dios tiene para mi vida. Me voy con lo mejor de Dios para mí. Amén. Así que esperamos un nuevo comienzo. Esperamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice uno de los versículos, el Éxodo capítulo 12, versículo 11, porque lo que sucede, una de las cosas que celebra el pueblo judío, lo vamos a ver en esta tarde también. Hoy lo decíamos a la mañana con Silvia en el programa de la radio. ¿Cuánto escucharon el programa de radio de mañana? ¡Apa! Mirá, ahí tenés tu gente. Ahí tenés tu gente. Mirá, ¿dónde estaban? Ah, estaban acá todos orando.
Había un montón de gente orando hoy a la mañana. Me dijo Luis que había mucha gente orando hoy a la mañana. ¿Y sabés qué pienso? Que decíamos con Silvia de que la Pascua justamente fue una celebración que ellos hicieron cuando todavía no habían salido. La Pascua fue una celebración en fe. Por eso justamente en Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe y habla de los padres de Moisés y habla de Moisés y habla de lo que ellos hicieron. Ellos celebraron la Pascua aún estando todavía en esclavitud. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios llama las cosas que no son, como si fueran. Dios es un Dios de fe. Y ya desde ahí Dios les empezó a mostrar que tenían que caminar en fe. Una mente en esclavitud, pero Dios quería cambiar eso en una mente de fe. No sé cómo está tu mente en esta tarde, pero quiero decir que el Señor la quiere transformar a que sea una mente de fe, una mente que le cree al Señor. Amén. Más allá de lo que puedan decir nuestros ojos, yo creo que Dios puede hacer algo. Pero el castigo no vino solamente sobre Egipto. Usted sabe que una de las cosas que sucedió en Pascua es que Dios le dice a Moisés que tenían que matar un cordero. Ese cordero tenía que ser un buen cordero, tenía que ser un cordero especial, el mejor cordero que había, macho de 1 año, o sea que tenía que ser chiquitito, tierno, ¿no? Y tenía que tener un montón de características que después, ¿quién es ese cordero? ¿Vieron como la sombra? Ellos no entendían eso, pero Dios ya estaba mostrándole la sombra de lo que iba a suceder. Así que ellos tenían que matar ese cordero. ¿Y qué tenían que hacer? Poner la sangre en un lebrillo. Y tenían que agarrar con la sangre y pintar los dinteles, tenían que pintar las puertas de sus casas. Entonces, ¿qué sucedió? En la última de las plagas, porque ya había habido otras plagas, en la última de las plagas, Dios los libra de la muerte a causa de la sangre que había sido pintada en las puertas de las casas. Venía la muerte y venía a matar a todos los primogénitos. Fíjense lo que hizo Dios con eso, la sombra de lo que había de venir. A ver, lo primero que usted tiene, ¿de quién es? Por eso la Biblia habla de las primicias. Lo primero que nosotros ganamos, lo primero que nosotros obtenemos de algo, lo primero de nuestro día, lo primero de nuestros hijos, lo primero de nuestra familia, lo mejor tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Así que los primogénitos, fíjense cómo el Señor vino en contra de Egipto y los primogénitos de todo Egipto murieron. Pero dice, y hoy me quedaba pensando en lo que dice el libro de Hebreos, dice la Escritura que aquellos que tenían los dinteles pintados con la sangre del cordero, la muerte no entraba, el ángel de la muerte no entraba y ellos vivían. Ahora, no dice de que porque eran hebreos el ángel no entraba. Dice que era por aquellos en los cuales se había pintado con sangre. ¿Por qué? Porque era la sombra de lo que ha de venir. Significa que no alcanza con que papá vaya a la iglesia, no alcanza con que mamá vaya a la iglesia, no alcanza con que mi marido o mi esposa vayan a la iglesia. Yo tengo que hacer mi decisión personal por Cristo. Amén. Esto acá no es por herencia que yo me voy a salvar. Me voy a salvar si yo tomo mi decisión. Sombra de lo que había de venir. Amén. Bien, hay un montón de cosas, de principios, pero quiero ir a esta palabra a ver si me ayuda. Juan capítulo 1, versículo 29. No sé si, creo que estoy como un poco apurado y Éxodo 12:11 no se había leído. 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
Dios no solo castigó a la gente de Egipto, sino que castigó a sus dioses. Cada una de esas plagas que ellos vivieron, era un dios al que ellos adoraban. Por ejemplo, cuando el río se convierte en sangre, ellos adoraban al Nilo. Cuando las plagas de las ranas, ellos adoraban a las ranas. Cada uno de esas plagas representaba un dios para ellos. Ahora es bien interesante esto. En las dos primeras plagas, que son las plagas de los piojos, las plagas de las ranas, lo que sucede es que Moisés le muestra a Faraón lo que va a venir. ¿Y sabe lo que sucede? Que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Porque muchas veces el enemigo viene a copiar. Muchas veces el enemigo viene a copiar lo que Dios hace. Mucha gente por ahí dice, pero ¿será que el diablo puede sanar? Yo te puedo asegurar que hay mucha gente que el diablo sana. Hay muchas cosas que el diablo puede copiar, pero hay algo que el diablo no puede copiar, que es el sacrificio de Jesús. La sangre de Cristo no tiene imitación. La sangre del Cordero de Dios no tiene imitación. Cierro con esto, dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como decía el libro de los Hechos, o sea, ellos se acostumbraron a traer sacrificios, pero ya esos sacrificios no podían cubrir todo el pecado de los seres humanos. Era imposible. Porque, atención con esto, parte de ese sacrificio o de ese convenio, ese pacto que había, era parte del trabajo que el hombre hacía. O sea, Dios lo perdonaba. Pero ¿quién era el que mataba al cordero? ¿Quién era el que lo criaba? ¿Quién era el que lo traía? ¿Está bien? Entonces había una actividad que el hombre hacía para que sus pecados sean perdonados. Pero ahora en Jesús es distinto, porque Dios puso el cordero y Dios aceptó el sacrificio. O sea que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos por nuestros méritos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo quiero bendecir a todos los que nos están escuchando. Quiero agradecerle al Señor por la salvación. Quiero agradecerle al Señor, a nuestro Dios, por Jesucristo, porque Él no miró nuestras posibilidades, Él vio sus posibilidades en nosotros. Y eso nos alegra, porque no es que yo lo pueda ganar haciendo cosas buenas, aunque muchas veces tratamos de ganarnos el amor de Dios. Nadie se puede ganar el amor de Dios. Dios te ama. Y no hay nada que vos puedas hacer, esto lo digo siempre, por eso usted se acuerda, no hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame más. ¿Sabía eso? No hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame más.